La invasión del pez cabeza de serpiente en Georgia estaba bajo control, hasta que años después, sus mandíbulas cayeron al piso. Comenzó como una tarde tranquila en el condado de Gwinnett y se convirtió en una emergencia estatal. El cabeza de serpiente del norte ha llegado y trajo un conjunto de habilidades de supervivencia que parecen ciencia ficción. Desde respirar aire hasta sobrevivir bajo hielo sólido, este pez es sin duda el invasor más resistente del planeta. Pero aquí está el detalle: podrían estar haciendo más que solo comer, podrían estar coordinándose. Esta es la realidad de la invasión que pensamos que podíamos detener. Aguas de Georgia bajo. Asedio. Era una tarde tranquila de octubre de 2019. El aire se estaba enfriando y las hojas apenas estaban empezando a cambiar. En el condado de Gwinnett, un pescador buscaba un día relajante en un arroyo local. Estaba lanzando para lobinas o quizás un bagre perdido. Ya sabes, los sospechosos usuales. Cuando su línea se tensó, esperaba la pelea familiar de una lobina bocona con un tirón pesado y algunos sacudones de cabeza. Pero mientras la enrollaba, arrastrando el peso a través del agua turbia, se dio cuenta de que algo estaba mal. El pez no estaba peleando como una lobina. Estaba sacudiéndose y retorciéndose de una manera que se sentía serpentina. Básicamente se sentía como si una anguila musculosa estuviera al final de su línea. Cuando finalmente lo arrastró a la orilla, se congeló. Se veía como una serpiente, pero tenía aletas. Tenía una boca llena de dientes afilados como navajas y un patrón en sus escamas que parecía una pitón. Los ojos fueron lo que realmente lo impactaron. Estaban posicionados hacia adelante y enfocados, viéndose depredadores de una manera que un pez no debería. Este era el cabeza de serpiente del norte. Fue el primer avistamiento confirmado en Georgia, y envió una onda de choque masiva a través del Departamento de Recursos Naturales. Tienes que entender, esto no era solo una captura extraña, esta era una señal de alarma. Durante años, los oficiales esperaban que las barreras naturales y la distancia de otras poblaciones mantendrían a Georgia a salvo. Esa esperanza murió en esa orilla lodosa. Pero aquí está el detalle. Este no era solo un pez aleatorio tirado por un pájaro. La ubicación era muy específica. Este arroyo alimenta el río Chattahoochee. Si sabes algo sobre la geografía de Georgia, sabes que el Chattahoochee es la sangre vital del estado. Corre justo a través de Atlanta y baja hasta la línea de Florida. Si entran ahí, tienen una autopista hacia el Golfo de México. El Departamento de Recursos Naturales no dudó. Emitieron una orden de terminar en el sitio. Le dijeron a los pescadores que anotaran la ubicación, tomaran una foto y eliminaran el pez inmediatamente. Sin captura y liberación, sin piedad. La parte aterradora es que los cabeza de serpiente son maestros del disfraz. Se parecen al bowfin nativo, que es una especie antigua protegida. Así que ahora tienes una situación donde el pánico se instala. Los pescadores están dudando de cada captura. ¿Es el invasor o un nativo? Y mientras la gente discutía sobre guías de identificación en las redes sociales, el cabeza de serpiente estaba haciendo lo que mejor sabe hacer. Se estaba escondiendo. La investigación inicial reveló que este no era un viajero solitario. Esto era probablemente una liberación ilegal. Alguien en algún lugar tenía esta cosa en un tanque. Quizás se hizo demasiado grande o se comió a sus otras mascotas. Entonces, pensando que estaban haciendo una buena acción, lo tiraron en el arroyo. Ese único acto de bondad podría haber condenado a todo un ecosistema. Es increíble pensar que un solo balde tirado podría costar millones en daños. Pero se pone peor. Cuando los oficiales empezaron a hacer pesca eléctrica en el área, no solo encontraron uno o dos, encontraron evidencia de supervivencia. Las condiciones del agua en los pantanos de Georgia son duras con bajo oxígeno y alto calor. La mayoría de los peces luchan ahí, pero al cabeza de serpiente le encanta. Estaba prosperando en los mismos lugares que pensamos eran demasiado duros para los depredadores. Este avistamiento destrozó la ilusión de seguridad. Pasamos de pensar que no puede pasar aquí a preguntarnos cuántos hay de la noche a la mañana. Y mientras las noticias se esparcían, los reportes empezaron a llegar de otras áreas. La invasión ya no era una teoría, era una realidad. Algo aún más aterrador estaba acechando justo bajo la superficie del agua. Evolución letal en tierra. Llamar al cabeza de serpiente del norte un pez se siente como un eufemismo. Es más como un tanque biológico. La evolución ha pasado millones de años perfeccionando esta cosa para ser el sobreviviente definitivo. Y cuando miras las especificaciones, es aterrador. El rasgo más famoso es su habilidad de respirar aire. La mayoría de los peces dependen completamente de las branquias. Si el agua se queda sin oxígeno, lo cual pasa mucho en los pantanos estancados de Georgia durante el verano, la mayoría de los peces quedan panza arriba. Se asfixian. Pero el cabeza de serpiente tiene un truco. Posee un órgano especial que es básicamente un laberinto de cámaras actuando como un pulmón primitivo. Puede salir a la superficie, tragar aire y seguir adelante. Esto significa que puede sobrevivir en agua que se parece más a lodo. Mientras las lobinas nativas están jadeando por aire y muriendo, el cabeza de serpiente está nadando círculos a su alrededor lleno de energía. Pero no se trata solo de respirar, se trata de caminar. Este pez puede dejar el agua. No solo se sacude indefensamente.
Usa sus aletas pectorales para remar a través de tierra seca. Puede viajar hasta 400 metros al día. Eso es un cuarto de milla. Imagina que tienes un estanque que está perfectamente sellado. Piensas que tus peces están a salvo, pero si hay un cabeza de serpiente en la zanja al final del camino, literalmente puede arrastrarse a través de tu césped y deslizarse en tu agua. Y una vez que están adentro, toman el control. Son depredadores apex. Tienen filas de dientes como agujas que actúan como una sierra. No solo muerden, cortan, comen cangrejos de río, ranas, libélulas y otros peces. Son voraces. Un cabeza de serpiente adulto puede alcanzar 85 centímetros y pesar 9 kilos. Eso es un monstruo. Y son glotones. Comerán hasta que sus estómagos estén visiblemente distendidos. Sin embargo, aquí está el asunto. Lo que los hace casi imposibles de eliminar no es su apetito, es su crianza. La mayoría de los peces en Norteamérica son reproductores de rociar y rezar. Ponen miles de huevos y esperan lo mejor. Los padres nadan lejos. Los cabezas de serpiente son diferentes. Son padres feroces. Una hembra de cabeza de serpiente puede liberar hasta 50,000 huevos en un solo año. Ese es un número masivo. Pero en lugar de irse, ambos padres se quedan. Construyen un nido flotante de plantas y lo custodian. Si algo se acerca a esos huevos, los padres atacan. Abanican los huevos con sus aletas para mantenerlos oxigenados. Este nivel de cuidado significa que su tasa de supervivencia está por las nubes. Una camada de cabeza de serpiente tiene un detalle de seguridad privado. Esto permite que su población explote. Empiezas con 2 y el año siguiente tienes miles. También son increíblemente resistentes respecto a la temperatura. Podrías pensar que el frío los eliminará, pero estarías equivocado. Pueden sobrevivir en agua que va desde 0 hasta 30 grados Celsius. En Virginia, durante una helada, se encontraron cabezas de serpiente encerrados en hielo. Cuando el hielo se derritió, simplemente nadaron. Pueden enterrarse en el lodo para esperar sequías o heladas. Básicamente no puedes matarlos de hambre, no puedes asfixiarlos y no puedes congelarlos. Pero la verdadera historia de este fracaso se remonta mucho más atrás que Georgia. Los errores de Maryland persiguen a Georgia. Para entender lo que está pasando en Georgia ahora mismo, tenemos que rebobinar el reloj a 2002. Este fue el año en que el mundo aprendió el nombre cabeza de serpiente. Sucedió en Crofton, Maryland. Un hombre había ordenado un par de cabezas de serpiente de un mercado en Nueva York para hacer sopa. Su hermana se recuperó antes de que pudiera cocinar el pescado, así que los tiró en un estanque local. Esa única decisión provocó un frenesí mediático. El Frankenpez nació en los titulares. El gobierno decidió bombardear el sitio con veneno. Envenenaron todo el estanque para asegurarse de que cada cabeza de serpiente fuera eliminado. Encontraron más de 1000 juveniles y 6 adultos. Todos pensaron que la misión estaba cumplida. Pero aquí está el detalle. No ganamos. Solo podamos las ramas mientras las raíces crecían más profundo. Ese incidente en Maryland llevó a una prohibición federal en 2002. Se volvió ilegal importar o transportar cabezas de serpiente vivos a través de líneas estatales, pero el mercado negro es una cosa obstinada. A pesar de la prohibición, el cabeza de serpiente ya había escapado al río Potomac. Y ahí es donde el verdadero desastre comenzó. La población explotó. Para 2018, las estimaciones sugerían que había más de 10,000 cabezas de serpiente solo en ese sistema fluvial. Se convirtieron en un elemento permanente. Aquí es donde la historia se conecta con Georgia. Los cabezas de serpiente apareciendo en el sur son ecos de ese fracaso inicial en Maryland. Aprendimos que una vez que una población se establece en un sistema fluvial, deshacerse de ellos es básicamente imposible. No puedes envenenar un río en movimiento como puedes un estanque. La propagación ha sido lenta pero implacable. Es como un derrame de petróleo, en cámara lenta. Se movieron a Virginia, luego a las Carolinas y ahora a Georgia. Todavía tenemos gente comprándolos para acuarios. Un bebé cabeza de serpiente es lindo y pequeño, pero uno adulto es un tanque que rompe vidrio. Cuando el pez se vuelve demasiado grande, el dueño entra en pánico y lo deja ir en el lago más cercano. Las redes sociales tampoco han ayudado. Hubo una tendencia de videos de rescate donde la gente liberaba peces atrapados, a veces liberando especies invasoras en nuevas vías fluviales. Luego está el problema de los baldes de carnada. Los pescadores atrapan peces pequeños para carnada, y un cabeza de serpiente juvenil se parece mucho a un pececillo. Lo transportan a un nuevo lago y tiran el balde al final del día. La lección de Maryland es clara. Tienes una ventana muy corta para actuar. Una vez que esa ventana se cierra, solo estás manejando la pérdida. En Maryland ahora hacen torneos y alientan a la gente a comerlos. El cabeza de serpiente es mimosociento, sino en realidad delicioso con carne blanca y escamosa. Pero convertir una especie invasora en una fuente de alimento es una espada de doble filo.
Si a la gente empieza a gustarle, podrían empezar a esparcirlos a propósito para poder tener un lugar de pesca más cerca de casa. Es una ironía retorcida. El mundo natural estaba a punto de darle a estos peces un impulso gigante. Eventos climáticos, alimentando el crecimiento. Nos enfocamos en el tipo con el balde, pero el mayor transportador de especies invasoras podría ser el clima. Georgia es territorio de huracanes. Nos golpean tormentas masivas que descargan metros de lluvia en cuestión de horas. Los ríos se hinchan y las represas se desbordan. Los estanques aislados se fusionan en una planicie de inundación gigante. Piensa en el huracán Michael en 2018. Los niveles de agua subieron históricamente. Cuando eso pasa, los límites entre las vías fluviales se disuelven. Un cabeza de serpiente atrapado en un estanque de de repente tiene una corriente directa que lleva al río principal. Es una fuga de prisión. Los científicos sospechan que la propagación rápida hacia Georgia fue acelerada por estos eventos de tormentas mayores. El tiempo se alinea perfectamente. Las tormentas golpean, las aguas se mezclan, y un año o dos después empezamos a ver reportes en nuevas áreas. Y no son solo los adultos nadando río abajo, son los huevos. Los huevos de cabeza de serpiente son flotantes. En una inundación, estos huevos pueden ser llevados por kilómetros, barriendo hacia aguas prístinas. No necesitas un pez caminante para esparcir la invasión. Solo necesitas una tormenta fuerte y huevos flotantes. Esto hace la contención increíblemente difícil. Puedes poner redes o barreras eléctricas, pero no puedes detener una inundación. Cuando el río Savannah revienta sus orillas, conecta pantanos que han estado aislados durante décadas. Crea un sistema de autopistas temporal que los cabezas de serpiente navegan con facilidad. Y recuerda, respiran aire. Después de una inundación, muchos peces nativos quedan atrapados en charcos secándose y mueren. El cabeza de serpiente se sienta ahí respirando aire y comiéndose a los peces nativos atrapados. Esencialmente recibe un buffet de todo lo que puedas comer servido por la tormenta. Luego, cuando el charco se seca, simplemente se arrastra al siguiente. Esta resiliencia ambiental es por qué la narrativa de contención se está desmoronando. Estamos tratando de dibujar líneas en un mapa, pero el agua no respeta esas líneas. En áreas donde los cabezas de serpiente se establecen después de una inundación, el número de otros peces cae. Se enfocan en las crías de especies nativas como lobinas y mojarras. Esto crea un ecosistema pesado en la parte superior, donde toda la cosa eventualmente colapsa. El Estado está tratando de contrarrestar esto con tecnología como ADN ambiental. Toman un vaso de agua y lo prueban para material genético. Es como CSI para peces. Pero este ADN se degrada en la luz del sol y el agua lodosa. Para cuando obtienes un resultado positivo, el pez podría estar a kilómetros de distancia. Cazarlos también es difícil porque son nocturnos. Durante el día se entierran profundamente en las hierbas. Puedes pasar un bote justo encima de ellos y no se moverán. La invasión se está esparciendo más rápido de lo que podemos rastrear. ¿Crees que nos estamos perdiendo un detalle clave sobre cómo estos peces viajan? ¿Podrían ya estar en tu estanque local sin que lo sepas? Si encontraste esta historia fascinante, dale al botón de me gusta y suscríbete para más inmersiones profundas.